Estamos poniendo la mañana en camino, nos acompaña hoy la música de Emiliano y el Zurdo, en este caso con Laura Noa Carrero, creo escuchar, ¿no? Laura Noa Carrero, les recuerdo que Emiliano y el Zurdo estuvieron ayer en el Teatro Solís y volverán a estar hoy a las 9 de la noche. Y tal cual hoy hemos anunciado, tenemos mucha alegría de recibir al doctor en ciencia política, investigador y docente español, que visita nuestro país en el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Mariano Torcal, acá en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Mariano, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Gracias a vos por aceptar la invitación que está provocada en el marco de este Congreso. Comentame algo acerca del Congreso, las instancias que has podido vivir hasta este momento. Acaba de arrancar, ¿no? Sí, bueno, es el 9º Congreso de Ciencia Política de la Asociación de Ciencia Política Latinoamericana, que en realidad era un pequeño bebé hace poco y realmente ha crecido de manera exponencial, lo cual muestra la necesidad de cubrir un espacio que no existía, una asociación de ciencia política promovida desde Latinoamérica y que plantea temas muy importantes respecto a los sistemas políticos latinoamericanos, ¿no? Eso provoca que se encuentren politólogos, investigadores de diversas partes del mundo, sí, con distintos orígenes, con distintos objetos de estudio además, ¿no? Sí, hay una... Evidentemente predomina la comunidad científica latinoamericana, pero hay muchísimos europeos, hay norteamericanos, y la verdad es que hay una variedad de investigadores de todo el mundo que plantean temas de manera diversa, pero siempre bajo la premisa de que, bueno, por la preocupación sobre los problemas y los retos que afrontan a las democracias actualmente, ¿no? Empezó ayer, continuará hoy y terminará mañana bajo la consigna Democracias en Recesión y como pocas veces me da la sensación de que es una pregunta que aplica a nuestro continente, sí, pero que aplica también a otras latitudes del planeta, ¿no? Yo no sé si hay escenarios donde uno pueda... A mí siempre me pasó, me generaba mucha curiosidad y envidia advertir que mientras en Latinoamérica estábamos sumidos décadas atrás en los gobiernos autoritarios de las dictaduras fundamentalmente militares, en otras partes del mundo, la democracia campeaba a sus anchas, los derechos humanos, el pensamiento liberal, la fortaleza de las instituciones, ¿no? Cuando el continente de algún modo empieza a recorrer este camino, nuestro continente, tengo la impresión, y acá estás tú, doctor, para corregirme, ojalá que sea necesario que me corrijas, así aprendemos todos, la idea de que se había establecido un paradigma que había llegado para quedarse, ¿verdad? El respeto a las instituciones, el en todo caso malestar que tenía que ver con mi actual gobierno, que se solucionaba cambiándolo por otro, y si este no me satisfizo, volver al anterior o a uno nuevo, pero con reglas previsibles, claras, donde determinadas rutinas de la convivencia democrática y liberal estaban aseguradas, ¿no? Sí. Cómo nos mirábamos en un espejo y nos devolvía una imagen formidable, sí, cómo has crecido, cómo hemos madurado, sí, qué lindo y buenos que somos. Sí. Es más, vamos por el oriente ahora, ¿no? Sí. Vamos a llenar de primavera democrática a los árabes. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Y ahora resulta que dormimos una siestita de 15 minutos, sí, nos levantamos y alguien nos desacomodó la casa en esos minutos. Estoy jugando. Sí. ¿Dónde estamos parados? Y de verdad se puede hablar también de un malestar para con la democracia en Europa. ¿Cuál es el origen? ¿Y cuáles serían los peligros? Bueno, efectivamente, yo creo que en los años 70 y 80 hay que decir que claramente que la democracia solo prácticamente convivía o prosperaba en lo que era Europa oriental, o sea, porque incluso recuerdo que había dictaduras en el sur de Europa, en Grecia, en España, en Portugal.
Con el establecimiento de las primeras democracias, especialmente en el sur de Europa, que luego se va expandiendo, se genera esa especie de ola que se llama ola de democratización, que es lo que describías muy bien, que de repente se va transmitiendo, parece, con la caída del bloque del este de Europa ya parece que ya no hay alternativa, y entonces que las democracias florecen y que todos estamos muy contentos y que al final hemos dado con ese paradigma del que no nos vamos a mover. El problema es que yo creo que efectivamente la crisis, el principal problema en Europa es la crisis de la democracia, es el principal problema. Es decir, lo que ha pasado es que la crisis económica ha puesto a prueba los sistemas políticos europeos, y lo que han demostrado los sistemas europeos es que no saben dar respuesta a esa crisis. ¿Por qué? Bueno, por una razón fundamental que yo creo que afecta a todas las democracias, pero mucho en Europa, y es por el proceso de integración económica y la globalización. Lo que ocurre es que las democracias fueron creadas para regular el conflicto en los estados nacionales, y el problema es que los estados nacionales están perdiendo soberanía. Entonces los ciudadanos reclaman a sus ciudadanos soluciones a los problemas, y hay alternativas. Las alternativas buscan soluciones pero no las encuentran, por lo cual se producen cambios de gobierno, que era, como muy bien has descrito, el mecanismo fundamental de la regulación del conflicto, pero no se encuentran soluciones. ¿Por qué? Pues como lo ha pasado, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es Grecia. Claro. ¿No? Grecia colapsa el sistema porque hay una crisis económica brutal, los partidos tradicionales no saben dar respuesta. Entonces aparece un partido de izquierda que dice que va a buscar soluciones, que va a plantear soluciones distintas, que va a hacer políticas expansionistas, etcétera. Gana, y a continuación se va hacia Europa, y Europa le dice: no, pero usted no puede hacer nada de esto, porque si necesita dinero tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Con lo cual es un reflejo un poco exagerado de lo que está pasando en los otros estados. Los otros estados del mundo dependen, sus deudas nacionales dependen del mercado, dependen para tener cash, para tener dinero, necesitan acudir al mercado internacional y la supervisión de los organismos internacionales. ¿Qué ocurre? Que esto limita mucho la capacidad de los estados de dar respuestas a las demandas de los ciudadanos. Tienen un rango de potenciales políticas muy limitado. Esto, unido a un dominio absoluto del paradigma neoliberal como solución única a los problemas, la combinación de estos dos elementos lo que ha hecho es que los partidos, cuando llegan al poder, se encuentran en situaciones que apenas tienen soluciones. Ahora, ese predominio neoliberal, naturalmente hubo un momento que estuvo en altísimo auge, sí. ¿Verdad? No obstante, del mismo modo que en nuestro continente, porque bueno, no dio respuestas satisfactorias y según muchos engendró nuevos y más graves problemas aún, sí. Cayó como en cierta desvalorización. Justo ahora estamos en un proceso donde las opciones más progresistas o de izquierda también están pasando por una crisis. Claro. Sin embargo, el discurso que se coloca como alteridad, o sea, como opción a eso, tampoco es volvamos al neoliberalismo de manual, ¿no? No. Pero tú me dices que en Europa sí, sin embargo... No, en Europa lo que pasa es que las políticas neoliberales, sobre todo la importancia que dan al control del gasto por encima de cualquier otra posibilidad, es decir, la idea es, hay que controlar el gasto por dos razones: el déficit es demasiado grande, no se puede financiar, por tanto hay que controlarlo. Dos, el gasto es tan desmesurado que no hay, que evita el crecimiento en general de las sociedades, etcétera. Ese paradigma, unido a que el propio marco jurídico político de la Unión Europea refuerza esas políticas. Entiendo. Es decir, los estados en teoría no pueden pasar el 3% del gasto del Producto Interior Bruto en gasto público. Por tanto, la Unión Europea y el Banco Central Europeo lo que están haciendo es forzando políticas neoliberales dentro de un marco constitucional de diferentes acuerdos que se establecieron y que por tanto es ley. Entonces lo que ocurre es que cuando llegan los estados, hay estados que necesitan dinero, como Grecia, que no lo tienen. Entonces el Banco Central, para ayudarles, y la Unión Europea, para prestarle dinero, les dice: bueno, pues tiene que aplicar estas políticas. Y al mismo tiempo, si no lo haces, incluso hay mecanismos, aquellos que podrían tener algún tipo de salida porque tienen más dinero y recursos, si aumentan excesivamente el gasto, entonces son castigados. ¿Y cuál es la diferencia sustantiva
de este escenario al que tiempo atrás se daba con el, ponele, organismos internacionales como el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario también te decía, te presto, pero si me bajás este déficit fiscal, dejás de invertir en este lugar y empezás a... Sí, no, es el mismo escenario, lo único que en este caso, en la Unión Europea es más exagerado, porque hay un vínculo político-económico con una moneda única que fuerza a los estados lógicamente, que no disponen además de la capacidad de políticas monetaristas, por lo tanto no pueden devaluar sus monedas, etcétera, etcétera, y que todo depende de las directrices económicas que les da el Banco Central y la Comisión Europea, con lo que se llama en Europa la Troika, que también es el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos en el mismo escenario. Lo que ocurre es que en Europa parecía que no nos afectaba esto y que teníamos recursos, entonces de repente nos hemos dado cuenta que el entramado institucional que hemos creado con el euro ha generado un problema que no hemos sido capaces de prever y resolver. Y eso, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues que los gobiernos han perdido soberanía en un porcentaje muy elevado. Entonces, justo que decís soberanía, yo me había anotado esa palabra, porque creo que es una palabra clave para entender algunas cosas. Y es una, bueno, qué noticia, es una palabra que muchas veces se usa deliberadamente en forma demagógica, ¿no? Porque, a ver, naturalmente que huele bien todo discurso que promueva la soberanía de las naciones, ¿no? Ahora, las naciones incluso las más desarrolladas, las de mejor calidad que le proporcionan a sus individuos, están dispuestas a, mediante acuerdos de carácter internacional, a ceder zonas de soberanía, de algún modo, ¿no? Algunas que incluso logran que determinadas conductas, acciones hasta el momento impunes, gracias a que se pierde soberanía y hay una justicia que está por encima, ya no queda en la impunidad. Entonces yo, como ciudadano que valora la justicia, siempre he dicho, bueno, bien por perder soberanía, porque ganamos en justicia, ¿no es cierto? Es cierto, pero el demos de la democracia, el único mecanismo de control que tiene es el control sobre los gobiernos nacionales, no lo tiene sobre los gobiernos supranacionales. Entonces el problema es que cuando la población, el demos, está descontento con determinadas políticas y con determinada situación económica, hace responsables sus gobiernos nacionales, porque con todo derecho, ¿no? Con todo derecho, porque es como funciona la democracia. Entonces pero eso no corrige los problemas, porque entonces genera frustración, la gente se aleja desconfía de las instituciones, de los partidos, porque además tampoco acaban de entender por qué está pasando esto, ¿no? Entonces hay mucha volatilidad en los sistemas de partidos, aparecen partidos rápidamente, desaparecen. Esto está pasando en Europa, que muy gravemente, que es un escenario que hace 15 años pensábamos que era impensable. O sea, piensa que en las elecciones francesas, los dos candidatos finales no era ninguno de los dos partidos tradicionales del sistema francés que se establece desde 1958. Por lo tanto, hay una crisis brutal. Algo pasó acá. Sí, no, es brutal, pero es España, están resistiendo, el Partido Popular resiste poco a poco, pero la situación es muy parecida. Hay una pero han aparecido dos actores de altísima importancia. Por eso. La fragmentación del sistema de partidos ahora mismo es muy importante en España. Es que cualquier escenario que uno mire, en Italia, 5 Stelle, o sea, en cualquier escenario que uno mire Europa, se da cuenta de que realmente hay una vuelta. Y estoy de acuerdo, la solución, y déjame añadir esto, la solución no es la vuelta al nacionalismo. Lo que pasa es que lo está generando. La solución es buscar mecanismos de gobernanza global, porque nos enfrentamos a retos globales. O sea, nos enfrentamos al reto de la inmigración. La inmigración es un reto global, no es un reto nacional, no son retos de los estados nacionales, no pueden abordarlo solo, porque la inmigración se genera en sociedades con un enorme atraso. Entonces usted podrá poner 1000 fronteras, da igual, van a acabar viniendo porque hay un efecto de llamada, porque no pueden sobrevivir en sus sociedades, porque sus estados son estados fallidos, porque hay unos niveles de corrupción política enorme, porque la pobreza y la miseria es increíble. Entonces no hay posibilidad de retener esas avalanchas humanas. Entonces es un problema global, por no mencionar Cuando dices global, ¿te refieres a global globo o global regional de Europa? Por decirlo, el tema de la migración. No, me refiero global del mundo, me refiero. Es decir, si no es un problema europeo, los europeos solo no pueden solucionarlo, como no lo pueden solucionar los Estados Unidos, como lo puede solucionar cualquier vínculo que se produzca de integración interregional en Latinoamérica. Es lo mismo, no hay, son actores importantes, pero tienen que ser soluciones globales. Y tenemos que buscar mecanismos no solo de gobernanza global, sino también mecanismos en los cuales los ciudadanos sientan que tienen algo que decir en esa gobernanza global. Es decir, estamos dentro de un reto muy importante de las democracias al que nunca nos hemos enfrentado.
¿no? Yo creo que esto es nuevo. Lo que pasa es que estamos aplicando soluciones del pasado, que es la vuelta al nacionalismo, y ese es el problema. Bien, y ahora justamente te iba a hacer la pregunta que huele a posmoderna, ¿no? Y que entra en franca contradicción al espíritu que evidencié en el arranque del asunto. Y supongamos que entramos en crisis como estamos, se genera el descontento y resulta a mano tentadora, la que por otra parte ha sido como la herramienta más natural que han tenido las naciones. ¿Cuál? La de desarrollar sus propios nacionalismos, creer que el otro es un peligro, es un adversario, es un enemigo, ese temor me hace fuerte, la identidad por alteridad, todo aquello. Lo verdaderamente complicado es lo otro, ¿no? Generar, eso es lo culturalmente complicado. Lo fácil es decir yo soy mejor que vos. Ese es el problema. Entonces, volver a esa zona, llamémosle más primaria, primitiva, menos sofisticada, naturalmente luce como, para quienes estamos en las antípodas de ese pensamiento, luce como un paso atrás. Ahora, la pregunta posmoderna: ¿y no será que la humanidad es justamente eso? Como decía Lenin, un paso adelante, un paso atrás, 2 pasos adelante. ¿Y no será que habrá que sacárselo con peine fino, como se dice por ahí? Por supuesto no participo de esa idea, es para, ¿no? Y bueno, y tendremos que volver a los de nacionalismos y aquella idea de que hay razas más fuertes que otras, y otra vez pasaremos por crisis y dolores inimaginables, probablemente más potenciados aún, la tecnología lo permite, y deberemos nuevamente tropezar con la misma piedra. Bueno, tuvimos 2 guerras mundiales para solucionar este problema. Es decir, la crisis del 29, sus efectos políticos fueron los mismos que uno se observa. Si uno lee la historia del periodo entre guerras en Europa, es que parece retratado con lo que está pasando actualmente. La única diferencia es que en Europa en este momento hay mayor integración económica y política, y por lo tanto esa vuelta, ese retroceso es mucho más costoso, más difícil. Hay estados incluso que más lo verbalizan más que realmente lo quieren hacer. Por ejemplo, es Polonia, ¿no? Que Polonia, ¿no? que con su deriva claramente autoritaria, o Hungría. Sin embargo, ellos critican todo el proceso, critican a la Unión Europea. Usted no me tiene que decir nada, pero yo quiero seguir recibiendo los fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, eso es lo que está paralizando un poco el proceso de la vuelta atrás, porque la vuelta atrás es una reacción primitiva, es una reacción sin sentido, es una reacción no racional, es una vuelta, y los agentes políticos, hay términos agentes políticos que aprovechan esa situación para calentar e incendiar la ciudadanía en esa dirección. Y ahí surgen los partidos nacionalistas, los populismos, etcétera, que en Europa pensábamos que eso era imposible que pasara, y ahora está pasando, y con mucha fuerza. Por tanto, volver a soluciones, lo que decía, volver a soluciones del pasado no nos va a llevar, o sea, tuvimos que solucionar en 2 guerras mundiales la reacción política que se generó en Europa desde el principio del siglo XX y posteriormente en el periodo entre guerras con la Segunda Guerra Mundial. Volver a esas soluciones ya sabemos dónde nos lleva. Entonces, te dejo plantear la pregunta y me la contestás, o intentás hacerlo luego de la pausa. ¿Por dónde pasarían esas soluciones? ¿Cuál es el desafío que ahora tenemos? Y uso deliberadamente la primera persona del plural, porque también estos asuntos son de carácter global, ¿verdad? ¿En qué medida el legítimo descontento, porque la gente tiene derecho a estar de manifestar su descontento, y razones y además razones, ¿verdad? O sea, nos sobran las razones, dijera Sabina. Exacto. Bueno, ahora, pero cuidado, ojo con tirar al bebé cuando tiramos el agua de la tina, ¿no? Después de bañarlo. ¿Por dónde pasarían? ¿Cuáles serían las pistas? ¿Por dónde hay o se huelen señales? ¿Lo vemos luego de la pausa? De acuerdo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor en ciencia política, Mariano Torcal, español, que está de visita a nuestro país en el marco del Congreso Latinoamericano en su 9ª edición, Congreso de Ciencia Política, bajo la consigna Democracias en... Seguimos con la mañana en camino. Hay un coro pegando en la luna, los murales de aquella su esquina. Y al nacer de un amorgazo pueblo,
en su reino del todo y del Estamos poniendo la mañana en camino, son las 9:39 en todo el país. Estamos conversando con nuestro invitado, Mariano Torcal, es doctor en ciencia política. Sos doctor por dos universidades, ¿verdad? Sí. En Estados Unidos y en España. Exacto, sí. Hice el doctorado en España y luego hice el doctorado en Estados Unidos. Sí. Bien, muy bien. Y a propósito de, bueno, del malestar, aplica la expresión, ¿no? Sí, malestar sí, para con la democracia que está que se advierte como un asunto en Europa, según tú, el más importante. Yo creo que sí. ¿No? Bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Antes de ir hacia dónde va, un asunto previo, y es, usando aquella frase de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Es decir, en el fondo, esos presuntos avances que culturalmente los seres humanos del occidente y en particular los europeos habían tenido para con las instituciones, los valores democráticos, el respeto a las minorías, la tolerancia por el otro, el saberse empático con aquel que tiene un tono de piel y un Dios distinto al mío. En el fondo todo eso no estaba auspiciado porque teníamos dinero en el bolsillo y nos iba bien económicamente, y apenas se resquebraja, en algunos casos mucho, no quiero ser frívolo, ¿no? Pienso en bueno, tú hablabas del caso griego, pero se nos mueve un poco la economía y allá tiramos por la borda todo aquello. ¿Será que nunca lo creímos tanto? No, yo creo que no. O sea, tengo que decirte que ese es el razonamiento fundamental en el que se ha intentado explicar el declive, por ejemplo, de la confianza política en Europa, ¿no? Yo he trabajado mucho sobre ese tema, en artículos comparados que publicaba en varias revistas en inglés, etcétera, y siempre digo que no es cierto que sea la economía. O sea, la crisis económica lo que genera es agudiza el conflicto. ¿Por qué? Porque hay menos que repartir. Entonces unos ganan y otros pierden. Entonces lo que somete la crisis económica es a un test a la democracia. Con lo que llaman los expertos estos de los test de esfuerzos a los sistemas bancarios, que generan simulaciones de qué pasaría si y cuando dicen lo han superado, ¿no? ¿Por qué? Porque han puesto una situación financiera o económica muy compleja para intentar ver si tienen capacidad de respuesta financiera y si tienen suficientes activos para sobrevivir, etcétera. Bueno, pues este ejemplo es lo que está pasando en las democracias. Resulta que la crisis en Europa lo que ha hecho un test. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Que es que las cosas ya no hay dinero para todo el mundo, que nos tenemos que apretar el cinturón, que hay ganadores y hay perdedores. Entonces lo que la gente ha observado es que con ese test es que no está funcionando. Es decir, que está generando unos ganadores muy ganadores y unos grandes perdedores que se están cayendo fuera del sistema. Y y eso es el problema de la globalización. Esa gente que se siente fuera, esa gente que se siente perdedora, es la que agudiza sus oídos a los líderes populistas, ¿no? Y ahora vamos entonces a la pregunta: ¿cómo hacemos para no acudir a herramientas ya usadas, y que dieron mal resultado, ¿no? Sí. Bueno, nacionalismos extremos, Bueno, hay dos soluciones. Hay que mejorar los mecanismos de gobernanza global. La Unión Europea se encamina en esa dirección. Va a intentar buscar soluciones desde el punto de vista financiero y político para que no se trate a todos los estados de manera igual, sino que haya singularidades y que puedan responder necesidades, que de los estados una cierta capacidad de maniobra en situaciones de crisis. Por tanto, Europa apuesta hasta la fecha, y más con la salida del Reino Unido, que en cierta medida tiene grandes costes económicos, pero desde el punto de vista de funcionamiento de las instituciones democráticas va a ayudar bastante en la Unión Europea, porque el Reino Unido era un estado que bloqueaba mucho los procesos de decisión. Yo creo que con Macron y vamos a ver qué pasa en las elecciones alemanas, yo creo que va a haber un impulso hacia adelante en las últimas propuestas. Un impulso europeísta, europeísta, digamos. Las últimas propuestas de la Comisión Europea van en esa dirección, van en la dirección de incluso de emitir bonos europeos, etcétera, etcétera, con lo cual ayudaría, aliviaría a muchos estados y generar mecanismos de que den a los estados cierta capacidad dentro de la gobernanza de la Unión Europea, cierta capacidad de autonomía para algunas decisiones en situaciones de crisis. Dicho esto, ese es el primer arreglo, es decir, mejorar los mecanismos de gobernanza global con mayor integración,
con mayores, con mecanismos de decisiones más democráticos dentro de estas instituciones. Y un segundo paso sería que los estados sean conscientes y por tanto que permitan esos mecanismos de gobernanza global, que sean conscientes que hay gente que estamos dejando en la cuneta, que hay perdedores que no vamos a recuperarlos. Es decir, las sociedades industriales cada vez con la innovación y el crecimiento, etcétera, cada vez vamos a generar sectores de la población que no van a poder incorporarse al mercado laboral o que están sufriendo el proceso de globalización y por tanto son sectores que se están quedando fuera. Entonces ayudar a políticas sociales y políticas fundamentalmente sociales que ayuden a no dejar a estos sectores de la sociedad fuera de esa prosperidad que puede generar la globalización. Y el problema es que hasta ahora no hemos hecho eso. Entonces yo creo que esto es importante y esa tiene que ser la apuesta de la izquierda. La apuesta de la izquierda no es vamos a hacer la revolución, vamos a acabar con la democracia, yo creo que la izquierda lo que tiene que darse cuenta es que se ha olvidado y ha dejado un espacio abierto al populismo. Se ha olvidado de esos sectores de la población. Estoy hablando en general, no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando en general que han quedado fuera en este proceso de globalización y que ya no tienen posibilidad de subirse a ese carro. Entonces la única manera es generar políticas sociales que mantengan un cierto nivel de vida de estos sectores de la población y que no tenga grandes costes y que en cierta manera beneficie el proceso de globalización, porque también serán consumidores y serán etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que haya mecanismos. Voy a poner un ejemplo. O sea, es decir, claramente el futuro pasa por las energías limpias y tiene que ser una apuesta global. ¿Eso qué supone? Supone que hay sectores laborales de muchas de estas sociedades que van a perder empleos. Este era el debate en los Estados Unidos con las últimas elecciones de Trump. La solución no es volver al nacionalismo, proteger los estados nacionales, intentar y olvidarse de lo que está pasando en mercados internacionales, porque además le va a llevar al desastre económico a Estados Unidos y apostar de nuevo por el carbón y por el petróleo. Uh-huh. La solución pasa que esos sectores sociales, esos mineros que dejan de trabajar en la mina, esos sectores que han trabajado en la generación, transporte y producción del petróleo, etcétera, esos sectores de la población que ya no tienen una cierta capacidad para reinsertarse o buscar trabajo fácilmente, estamos hablando de 40, 50, a punto de jubilarse, esos sectores de la población necesitan soluciones y los estados tienen que proveer soluciones a esos sectores de la sociedad que se están quedando al margen del proceso. Ahora, esas soluciones, cualquiera de esos planes, cualquiera de esos apoyos implica dinero, implica recursos, y eso sale del impuesto de los otros, ¿no? Bueno, pero lo que tiene que hacerse lo que no se puede permitir es que el sistema financiero haga grandes transacciones, funcione, circule dinero y no haya mecanismo de imposición a esos grandes capitales. Que lo que no puede ser es que multinacionales, como los escándalos en Europa, hay multinacionales que no pagan impuestos en Europa porque han buscado mecanismos legales y fiscales para evadir impuestos. Google, que es la sanción que le está haciendo la Unión Europea, sí, no paga impuestos, Apple no paga impuestos, están sacando beneficios de todas esas sociedades sin imposiciones. Entonces tenemos que buscar mecanismos de gobernanza global que fiscalicen y que controlen, mejor no digo el mercado, sino que fiscalicen el crecimiento económico en su globalidad. Y ese tránsito, ¿quién lo debe liderar? Por ejemplo, en Europa, ¿son Alemania y Francia? ¿Están a la cabeza de esa fotografía, digamos? Cada vez se habla más de esto, es complicado, no es fácil. No hay siempre un consenso, pero yo creo que sí. De hecho, el informe de la Comisión Europea y algunos de los expedientes abiertos a importantes multinacionales en Europa van en esa dirección. Es decir, el problema es que llegó Trump. Pero es que llegó Trump y todo lo que hizo Obama en esa dirección, que hizo mucho, se lo está liquidando. Uh-huh. Entonces el problema es cuánto daño puede hacer Trump en esta situación, ¿no? Desarrollame un poco más esa idea, sí, porque yo puedo entender desde un paradigma, tan básico como el respeto a la idea del otro, sí,
la victoria de Trump ya desde esa sola perspectiva es una mala noticia, ¿no? Sí. Lo entiendo, lo digo, esa es mi opinión, pero respeto a quien pueda tener otra. Bien, pero y muchas otras cosas más. Ahora, en la práctica política y aún en este desafío que si bien tiene el planeta entero, estamos hablando con especial énfasis en Europa, ¿por qué Trump constituye una mala noticia también? Bueno, Trump constituye una mala noticia por varios motivos. Primero, porque no respeta los acuerdos internacionales sobre el libre mercado. Él apuesta por cerrar su mercado nacional, poner impuestos y potenciar la industria norteamericana. Eso significa, además, en temas de globalización, que quiere reabrir las minas de carbón, que quiere potenciar que toda ayuda o inversión, como había hecho Obama, en energía limpia desaparece, y lo que es una apuesta a el modelo industrial tradicional, es una apuesta a, por lo tanto es malas noticias porque es el principal contaminador. De hecho se salió de los acuerdos, ¿no? Exacto. Punto 2, además, es que todo el sistema que había generado Obama para fiscalizar y controlar el sistema financiero, que es la causante de la crisis del 2008, genera mecanismos reguladores más estrictos, empieza a generar imposición sobre el sistema, sobre las transacciones financieras, etcétera, etcétera. Todo eso lo ha quitado. Eso sí que se lo ha cargado de un plumazo. Con lo cual, volvemos a la situación financiera y económica que generó la crisis de 2008. O sea, la famosa burbuja inmobiliaria podría reeditarse. Que en realidad no es una burbuja inmobiliaria, sino es una burbuja financiera. Me refería al nombre que tomó, ¿no? Exacto, sí, está bien, porque justo era en los inmuebles. Exacto. Pudo haber sido otra cosa, claro. Exacto, ¿no? Pero era el volumen del crecimiento del crecimiento del crédito de manera desmesurada, a tal punto que había inversiones sobre las inversiones sobre la deuda, ¿no? De tal manera que la gente, o sea, había paquetes donde en realidad cuando tú pagas, llegó un momento en cuando tú pagabas tu hipoteca de tu casa, en realidad tú no sabías quién estabas pagando. Si estás pagando realmente al banco, estás pagando a alguien que había comprado en un paquete global el activo que supone mi hipoteca. Entonces esto, que fue el origen de la crisis, un supercrédito en el sistema completamente inflado, que no que olvidemos, y eso se ha olvidado mucho, que en realidad la crisis no la genera la deuda pública como se generó en los años 70, sino la genera la deuda privada. Es decir, la gran deuda que genera la crisis financiera es la deuda privada, no la deuda pública. Pero siempre nos han vendido últimamente, en los últimos años con la crisis, que es la responsable de la deuda pública, cuando en realidad lo que ha hecho la deuda pública es comprar, es decir, nacionalizar la deuda de los bancos para salvarlas. Con lo cual, eso es un ejemplo claro. España tenía un 38% del déficit público sobre el Producto Interior Bruto antes de la crisis. Hoy tiene un 100%. ¿Qué ha generado ese crecimiento del déficit público en España tan brutal? Fundamentalmente dos factores. Uno, que el Estado ha ido a rescatar a los bancos. 60.000 millones de euros que no se devuelven porque se dijeron que nos lo iban a devolver el sistema financiero, pero ya ha dicho el Banco Central de España que ese dinero está perdido. ¿Quién lo paga? Los ciudadanos. Entonces, la justificación es, bueno, hay que salvar, porque en realidad los bancos son los ahorros de todos. Bueno, perdone usted, sí y no. Claro. Sí y no, ¿no? Entonces, claro, el problema es que, y además, lo que alucinante es que los que han generado esta deuda se dan de rositas, que es lo que contaba yo respecto a que no hay un mecanismo de control y de asumir responsabilidad. Estos se han ido de rositas, todos que han acabado en la cárcel aquí y allá se han ido de rositas, se han ido millonarios y se han ido de rositas. ¿Qué ocurre? Pues que esta burbuja financiera, afortunadamente en la época de Obama fueron conscientes de cuál era el origen del problema, y un país tan capitalista, tan a favor de todo esto, por lo que hizo fue, bueno, pues hay que regular el sistema financiero norteamericano, la Reserva Federal norteamericana tiene que medir un control de lo que están pasando en los bancos y etcétera, hay que generar ciertos impuestos para las transacciones financieras. Bueno, pues ahora es este señor y se lo ha cargado. Con lo cual nos pone en un escenario no solo de vuelta a los modelos industriales tradicionales que no nos llevan a ningún sitio y que además van a generar una guerra comercial terrible, sino que además aumento de la globalización, del calentamiento global, y además encima
lo que va a generar es pues lo contrario que lo que él dice, que es que van a perder empleos, competitividad a la economía norteamericana, con lo cual va a haber más problemas, etcétera, etcétera. Y por último, nos pone en una situación económica muy parecida a la que generó la crisis. Entonces, te propongo una breve interrupción, la última, nos vamos a la pausa y al regreso. Y en ese contexto, el que vos de alguna manera anticipaste de por dónde habría que visualizar una consolidación del apego democrático y la salida para canalizar con justicia el justo descontento, sí, ¿no es cierto? Y para no verse tentado a usar herramientas viejas y malas, ¿qué rol deberían jugar en ese sentido los partidos políticos, verdad? ¿Y qué está pasando con los partidos políticos? En el escenario un poco lo hablabas recién. Si aquel es otro paradigma que ustedes, los cientistas políticos, nos han enseñado, que bueno, partidos políticos previsibles, sólidos, importantes, garantistas, hablaban de ciertas calidades, sí, pero cuando estos se vacían de representatividad y de credibilidad, que es lo que parece estar, bueno, ¿para qué vamos a estar sosteniendo esto que ya no representa a nadie, no? Hay que ver cómo de verdad siempre mala noticia el surgimiento de nuevos esporádicos partidos que florecen como hongos después de la lluvia. El rol del partido político, ¿dónde nos ubicamos? Sí. ¿Me lo comentás luego de la pausa? Sí, perfecto. Una cosa, ¿no?, que acá nos ha asombrado tanto, con el respeto institucional que los partidos como el Demócrata y el Republicano, que legítimamente se han ganado, ¿no? A lo largo. Hubo un momento en que cuando el Partido Republicano en plena elección como que le suelta la mano a Trump, y Trump, que es el candidato, le dice, por fin me saqué estos de encima, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué locura es que el tipo que va por el partido le dice al partido, por fin me saqué estos de encima, que me estaban molestando? ¿Cómo se entiende eso, no? A ver si nos ayudas a entenderlo luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino con Mariano Torcal, y alguna cosita de la España de hoy me gustaría que... ver cómo estamos, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino. Como ayer no viniste y te estamos usando doble. Seguimos con la mañana en camino. Por construir su histórico destino, el de arribar a toda la barriada, fue que nació la murga con su signo, rebelde y humilde muchachada, distribuyó su cúmulo de ensueños, su gran tronar se hizo mil matices para pintar en el alma del pueblo por siempre sus raíces. Igual que ayer, pactos crónicos son que al volver
Escuchando La Mañana en Camino, último tramo de la charla con nuestro invitado. Aquí en el 98.7 está Mariano Torcal, español, que ya has estado otras veces en Uruguay, en Montevideo, en otras ciudades, supongo, ¿no? Sí, he viajado por el país. Te contaba que cogí un coche y viajé por el país. Ah, mira, que por las tuyas, así. Sí, bueno, y llevaba una amiga que conocía Uruguay, me decía por aquí, decía, por allá. Tenemos que ver aquel lugar. Ella y su marido me iban haciendo de guías por ahí. Bien. ¿Y cuando estás acá, qué es lo que particularmente te gusta comer y qué cosa echas de menos, vamos? Pues la verdad es que no me ha dado tiempo a echar mucho de menos nada, pero no, me agrada mucho la gente, la hospitalidad, el ambiente. Me agrada la comida, el país me agrada mucho, la verdad. Y tengo que decir que también me agrada mucho, ya sé que los uruguayos me van a decir estoy loco, pero me agrada mucho la esfera pública del debate en este país. Me parece que el debate público y entre las élites políticas tiene en este momento en Uruguay mucha más calidad, tengo que decir, por ejemplo, que en España. Me gusta el tono del debate, me gusta... siempre es mejorable, evidentemente. Me gusta el tono de las discusiones entre las élites políticas. Sí. Me parece... honestamente no creo, porque si bien uno suele verse con cierta disconformidad, y mucho más si lo vincula a un presunto pasado ideal. pero en todo caso es cierto que si los comparamos, por ejemplo, con nuestros dos grandes vecinos, nosotros mismos decimos, ¡epa! Sí, que nos quedemos como estemos, ¿verdad? Bueno, hay una especie de bueno, esta cosa de que los presidentes van juntos a distintos lugares, se ven, se saludan, se sonríen, se hacen chistes, se dan la mano, cosas básicas. Pero que en otros lugares no son ni básicas. España, ¿no? En España mismo. Y en España a mí siempre me ha llamado mucho la atención algo que acá no existe, que son los debates televisivos de campaña, que quizás pueda verse como una carencia, pero en todo caso a mí siempre me llamó la atención el nivel hostil de los mismos. Y la poca referencia a asuntos de ideas políticas. Entonces yo a veces digo, un debate para tener esto, a lo mejor conviene quizás no tenerlo. Es que es un show de entretenimiento, fundamentalmente. Y no solo los debates electorales, sino los debates de televisión en política en España, que es otra cosa que yo también he hecho mucha falta. Y te lo agradezco, y además te lo digo, y no te lo digo porque me has invitado tú, porque no te conozco de nada, pero pocas veces me hacen entrevistas en la radio en España, de hecho no voy nunca, de esta profundidad. O sea, hay 1 o 2 programas, pero normalmente los medios de comunicación en España lo que quieren es el show, es decir, que vayas a la tele y que te enfrentes con lo que llama un colega mío el machismo discursivo, que te enfrentes descalificando. Sí, porque usted... Sí, exacto. Justo, ¿no? usted me va a decir a mí. Exacto, eso es. Y eso es lo que vende. Entonces hay programas de televisión, de debate, que es lo que la gente mira, y no hay debate político, no hay deliberación, no hay dialéctica en la discusión, no hay argumentos, es simple y llanamente la descalificación mutua al uno al otro, ¿no? Y esto es un desastre. Bien, los partidos políticos, el rol de los partidos políticos habíamos quedado pendientes para... Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que reinventar la democracia en partidos políticos es muy difícil, ¿no? Ahora, los partidos políticos tienen un reto, el mismo reto que tienen la democracia, es decir, lo unido va a lo otro, lo uno va unido a lo otro. Entonces los partidos políticos han perdido credibilidad. Y han perdido credibilidad por 2 razones. Una, porque cuando llegan al poder no están aplicando, no estamos encontrando soluciones a los problemas de los ciudadanos, y punto, porque luego está el segundo gran problema, que es la falta de democracia supuestamente que existe dentro de los partidos. El problema es que compaginar un funcionamiento, un partido, una organización que tiene una cierta, por definición, tiene una cierta estructura jerárquica, porque estamos hablando de, por lo menos desde el punto de vista de la organización territorial de los partidos, ¿no? Está las bases que están organizadas territorialmente a nivel local, que posteriormente siempre existe una cierta estructura jerárquica de decisión. ¿Cómo transformar o cómo hacer que esto funcione desde el punto de vista democrático? Ha sido el debate, pero no de ahora, ha sido el debate desde Michels, desde el principio del siglo XX, ¿no? Esa es una de las grandes críticas del fascismo europeo, es precisamente a los partidos políticos y su funcionamiento. Por lo tanto, no es un debate nuevo. Claro. Pero lo hace más complejo hoy porque los partidos además han perdido mucha militancia y han perdido mucha credibilidad, incluso entre sus propios votantes. Entonces, en este sentido, es un reto, es decir, no
yo no creo que haya soluciones alternativas a una democracia con partidos, pero sí que hay que buscar mecanismos que aumenten la transparencia y el grado de conexión con la ciudadanía, ¿no? Podría decirse, a modo de hipótesis provocativa, lo vamos a hablar con Alfredo, que ya llegó y que está del otro lado del vidrio ya. Escribió un libro bueno, ¿no? Sí. Bien. Que el malestar, el presunto malestar, el malestar para con la democracia, ¿es quizá el malestar para con los partidos? Bueno, están unidos. Yo distinguiría en lo que es, y Alfredo puede hablar de esto porque estábamos en su libro y estábamos hablando de esto ayer, yo distinguiría entre lo que es el apoyo a la democracia en abstracto, es decir, la gente se declara, yo soy demócrata y tal. Bueno, pero entonces ahora vamos a hablar de las instituciones fundamentales de esa democracia. Entonces ya dice, bueno, es que el Parlamento, claro, no confío mucho, es que en los partidos no confío mucho. Sí. Entonces hay el malestar con la representación política, el malestar... que como ha titulado el libro de Alfredo, ¿no? Que hay un cierto malestar hacia los sistemas democráticos, no hacia la democracia, sino hacia las instituciones y los mecanismos de representación política en los sistemas democráticos, porque han perdido credibilidad. ¿Y de qué se trata ante esa baja de la credibilidad de históricos partidos columnas de la construcción de las democracias, de naciones muy importantes, de devolver esa credibilidad en esos partidos, o sin grandes prejuicios ni grandes problemas, decir, bueno, esta estructura, este partido, esta marca ya no sirve, bueno, habrá que hacer una nueva, buena y mejor? Bueno, vamos a ver, yo no estoy, es decir, en cierta manera, y eso es una muy buena pregunta, de cierta manera, la inestabilidad de los sistemas de partidos, es decir, si inestabilidad significa que de repente aparecen nuevos partidos. Entonces, la por definición no es mala. Como bien has dicho, si la oferta partidista no es suficientemente convincente, lo lógico es que la demanda reclame otros partidos y por tanto hay un espacio para la aparición de nuevos partidos. Esto es lo que se llama en la ciencia política un realineamiento del sistema de partidos. Es decir, de hecho, en cierta manera es lo que pasa un poco en Uruguay con la aparición del Frente Amplio, ¿no? Están los partidos tradicionales, y entonces si el sistema genera mecanismos de autocorrección que permiten la flexibilidad y funcionamiento del sistema dentro de esos niveles de control político, la aparición, la competencia política, etcétera, y partidos que aparecen para ocupar espacios desde el punto de vista ideológico que están vacíos, porque los otros partidos se han aproximado mucho y no hay diferenciación entre los dos, entonces eso está bien. El problema es cuál es qué... Igual aclaro, el Frente Amplio, que luce como nuevo, ya tiene casi 50 años, ¿no? Pero, sí, por supuesto, pero me refiero que acá hasta lo nuevo ya tiene 45 años. Es cierto. Y puede ocurrir que en un momento determinado, pues a lo mejor aparezca un nuevo espacio en el espectro uruguayo. Claro. Sí. El problema es o que no hay, no hay nada de inestabilidad. Eso no está bien, porque si no significa que no hay control político, por lo tanto los ciudadanos están pidiendo rendición de cuentas, o está el escenario contrario, que hay mucha estabilidad. El problema es cómo distinguir la buena inestabilidad de la mala inestabilidad. Ahí está, como el colesterol malo del bueno. El problema de la mala inestabilidad es que viene acompañada fundamentalmente con la aparición de personalismos, es decir, son partidos creados por un líder concreto, que no es la marca partido, es la marca del líder, de tal punto que muchas veces ese líder desaparece y el partido desaparece, se desintegra. ¿Qué ocurre? Y además estos partidos tan personalistas, lo que ocurre es que en contextos de mucha inestabilidad, para que me entienda un poco la gente, el coste de abandonar tu partido y formar el tuyo propio es muy bajo, porque la incertidumbre electoral lo que hace es que, bueno, a mí mi partido no me escucha, no me hicieron el candidato, lo que voy a hacer es crear el mío. Claro, pero en un sistema, en un contexto de cierta estabilidad electoral, por tanto de estabilidad del sistema de partidos, eso es muy arriesgado, porque yo me enfrento a una situación de que posiblemente desaparezca políticamente. Entonces prefiero activar la vida política de mi partido, ser un agente importante en la vida política de mi partido, prefiero fomentar la organización y los mecanismos de control dentro del partido a
a irme fuera y generar mi propio partido. Entonces, esos contextos de alta inestabilidad son realmente malos. Entonces, la pregunta, de hecho voy a presentar mañana un trabajo sobre eso, la pregunta es cómo distingo la mala inestabilidad de la buena inestabilidad. Esto me llevaría un buen gran rato. No, pero está bien. Bueno, Sí. servirá ya como anticipo de nuestro próximo encuentro, cuando lo tengas más trabajado, ¿no? Sí, Para terminar de entender este escenario del que hablas, Macron sería un caso típico del que crea lo suyo, digamos. Exacto. Habrá que ver si Lo que pasa es que es un ejemplo que ilumina como para copiarle, ¿no? Bueno, sí. Digamos, qué bien. Sí. Hoy mismo se anuncia que un candidato de origen empresarial en Uruguay está llamando casi por licitación a personas que quieran ser candidatos a intendentes. Ya, pero el problema de Macron, alcalde, ¿no? como muchos de los líderes personalistas que llegan al poder, es que necesitas un partido para gobernar. Es que el partido no solo es un aparato para que te permite y te lleva al poder, es que tú fundamental necesitas del partido para gobernar, porque necesitas de expertos y de todo el aparato del partido y los representantes políticos en el Congreso y en el Senado o en las cámaras de representación para que aprueben tus propuestas, apoyen tus propuestas, desarrollen legislativamente tus políticas públicas. Necesitas un gran aparato de partido. Si no hay aparato de partido, ¿qué es lo que le pueda pasar a Macron? Pues posiblemente pasa el fracaso. O sea, se queda todo en intencionalidades. Tiene altas chances que le ocurra eso, entonces. Naturalmente. Ya veremos qué ocurre y ya veremos habrá que verlo. Habrá que ver si en Francia lo que ha pasado es un gran realineamiento del sistema de partidos de manera muy acelerado o estamos en un problema que era típico de Latinoamérica y que ahora apareció en Europa, que es la falta, o sea, la institucionalización, ese desequilibrio más o menos estable de los sistemas de partido ha quebrado. Entonces, si ha quebrado, estamos en un nuevo escenario, que es mucho más peligroso, porque entonces abres el espacio al populismo, a los planteamientos más radicales, a la política personalista. Entonces, de repente, ahora apoyan a Macron porque es el más popular, pero mañana ya está bajando su popularidad, inmediatamente todos los que la apoyaron... Sí, de hecho, luce como figura muy atractiva hacia afuera, pero no tanto hacia adentro, ¿no? Que enseguida todos abandonarán a Macron, y tan rápido como se unieron a él, lo abandonarán. Porque en un escenario de incertidumbre electoral, ¿para qué voy a estar yo? O sea, que ese asunto del cual se habla tanto en Uruguay, que tiene que ver con un sistema de partidos parejo y previsible, Sí. donde justamente lo parejo y previsible hace que cualquier cambio provoque grandes cambios, porque al ser tan parejo, exacto, se cambia un poquito exacto. y gana el que perdía o perdía el que gana, ¿no? Exacto. Lo vuelve de algún modo, es un signo de cierta fortaleza, entonces. Es una condición para mí necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. O sea, y no se me entienda que la inestabilidad en sí misma es algo malo. No, porque quedó claro que hay de la buena y de la mala. Exacto. Entonces, para mí, un sistema de partidos que precisamente que un pequeño cambio genera un cambio de gobierno, que las pautas de competición son previsibles, que no hay partidos que quieren acaparar desde el punto de vista ideológico todos los espacios, sino que cada elector identifica claramente cuáles son los espacios de competencia de los partidos y cuáles son las expectativas de los partidos. Las estrategias de los partidos también están fijadas sobre el grado de previsión del comportamiento electoral de los ciudadanos en base a esas auras de competencia. Si eso no existe, entonces nos movemos en un mundo de locura, de caos absoluto, y ahí es donde florecen los populismos, los personalismos, el radicalismo, y además en la inconsistencia de las políticas públicas, tiene consecuencias en los gobiernos, etcétera. Es decir, la capacidad de gobernar de los gobernantes disminuye sustancialmente. Y además me imagino, como hijo de todo eso, hay hechos concretos, pero como hijo de esta situación, esa obsesión por el ya aquí ahora, ¿no? Exacto. Porque, total, como tu partido es algo que muere contigo, Exacto. ¿qué tanto te va a importar dejar las cosas más o menos armadas para que el otro las continúe, ¿no? Claro, exacto. Eso es un síntoma de falta de institucionalización. Cuando yo desaparezco, desaparece todo. Entonces, es el aquí y ahora. O sea, el aquí y ahora, políticas a corto plazo, políticas pensadas, voy a tener éxito electoral. Y pasado mañana ya veremos. Para terminar, 10 segundos casi, ¿aplica aún el adjetivo crisis para lo que está ocurriendo en España desde la perspectiva económica y política? Yo diría desde la perspectiva social,
Y de la perspectiva política, sí. Desde la perspectiva económica, no. Aclaro. Ya no. Ya no. Desde el punto de vista de macroeconómico, el crecimiento de España está en torno a un 3.1 según el gobierno. Creo que el Fondo Monetario Internacional está hablando de un 2,6. Hay algunas discrepancias. Normalmente en las últimas fechas ha acertado más el gobierno español que el Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento de España. Por lo tanto, desde el punto de vista macroeconómico, no podemos hablar de una crisis. Es la economía de Europa que más crece. También es la que más ha sufrido la crisis, excepto Grecia, que ha sido un desastre. Desde el punto de vista social, no. O sea, es decir, la crisis, el problema social general en España como consecuencia de las crisis y las políticas de austeridad no han sido resueltos, ni mucho menos. Sigue existiendo gente, bueno, no hablamos, hoy venían los datos, hay un 17,1% de paro todavía en España y estamos dando grandes campanadas de vuelo, pero estamos hablando de un 17,1% de paro, sin mencionar el porcentaje de la gente joven, sin mencionar 17,1 de desempleo, ¿no? Desempleo. Por lo tanto, la situación social está muy lejos de resolverse, que es lo que dice la oposición al gobierno, ¿no? Usted está dándome datos macroeconómicos, pero mire la realidad social. Y desde el punto de vista político, en absoluto. Vamos, los escándalos de corrupción son constantes. Ayer tuvo que ir el Mariano Rajoy al Tribunal Supremo para hacer declaraciones. En fin, me parece que estamos muy lejos y mucho más con el problema catalán. O sea que desde el punto de vista de la crisis política me parece que es enorme. Nueva razón para que nos volvamos a ver en breve es hablar del asunto catalán, ¿sí? Pero si lo hacemos ahora, nuestro amigo chileno, y queremos cruzar la cordillera ya mismo, ¿sí? Bueno, Mariano, muchas gracias por el tiempo y por la visita. Un placer, mucho éxito, Gracias a todos vosotros. Mariano Torcal, doctor en ciencia política, español, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos recibiendo ya en Suspiritos nada más, vamos a hablar con el chileno Alfredo Joinat. Sea